Muy buenas noches, estimados colegas. Es un placer para el Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala contar con su presencia en nuestra sesión número 7 del Diplomado del Impuesto sobre la Renta. Este diplomado está siendo gracias al apoyo de la Comisión Tributaria de este colegio. De parte del colegio queremos recordarles nuestras siguientes sesiones, las cuales van a ser de la siguiente manera. Actualmente estamos en la sesión número 7. Hoy es 20 de febrero de 2023. Vamos a tener nuestra sesión número 8 el 6 de marzo de 2023 y la sesión número 9 el 13 de marzo de 2023. Estaríamos cerrando justamente el día 13 de marzo y solamente queríamos hacer el recordatorio que todavía nos quedan justamente estas 3 sesiones para que puedan acompañarnos. Recuérdense también que pueden obtener su enlace de acceso personalizado a través de su usuario en línea, inscribiéndose en el curso o en el diplomado que desean llevar, inscribiendo su correo electrónico, su número de colegiado y le estará llegando su enlace personalizado. Entonces, para el Colegio de Contadores Públicos y Auditores siempre ha sido un placer poder tenerlos aquí y con mucho gusto vamos a iniciar nuestra sesión número 7 del impuesto sobre la renta de nuestro diplomado. Y hoy tenemos como invitado a nuestro estimado colega, el estimado licenciado Manuel de Jesús Leiva Velázquez. El licenciado pues se graduó de la Universidad de San Carlos de Guatemala con licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría. Ha sido contador general del Seminario Presbiteriano de Guatemala. Ha sido asistente de auditoría de los hostales y parques de diversiones de Xetulul del IRTRA. Actualmente ocupa el puesto de profesional de resoluciones en la Superintendencia de Administración Tributaria en la Gerencia Regional de Occidente. También ha sido docente interino en la Universidad de San Carlos de Guatemala en el Centro Universitario de Occidente. Estos son solo unos detalles de la larga trayectoria del estimado colega. La sesión de hoy la vamos a trabajar con una exposición, la fase de disertación del tema de 1 hora y media aproximadamente, y vamos a dejar la fase de preguntas y respuestas para el final. Ustedes tienen habilitada la fase la cajita de preguntas y respuestas en las diferentes opciones de su plataforma de Zoom. Entonces, licenciado, es un placer tenerlo con nosotros. Le cedo el uso de las palabras para que pueda compartir con nosotros. Muy buenas noches, estimados colegas. Es un alto honor poderme dirigir a cada uno de ustedes en este momento. eh, Gracias a los más de 700 colegas que ya están conectados y que se irán adhiriendo a esta capacitación. Un agradecimiento muy especial al colegio, a la Comisión Tributaria por la oportunidad y porque hemos organizado esta capacitación, este diplomado, y pues, increíblemente ya vamos en la sesión 7. Así que solo quiero confirmar que me escuchan y que ven mi pantalla. Sí, licenciado, sí vemos su pantalla y lo escuchamos claramente. Excelente, muchas gracias, Darwin. Entonces vamos a iniciar con lo que el día de hoy nos ocupa, que es básicamente las rentas de capital y las ganancias de capital. Como bien ustedes han seguido la secuencia, estamos en un diplomado de impuestos sobre la renta. Y pues, como parte del impuesto sobre la renta, tenemos el tema de las rentas de capital y las ganancias de capital, que básicamente son pues unas actividades que pues la legislación ha considerado, y específicamente el impuesto sobre la renta. Así que vamos a iniciar vamos a iniciar viendo eh, nuestro, nuestro marco de regulación. Y para esto, pues vamos a iniciar con el tema de que en qué momento vemos las rentas de capital. Y pues nos vamos a citar en el artículo 2, donde están las categorías de renta según su procedencia. Y pues vemos ahí que pues ya vimos y abarcamos el tema de las rentas de las actividades lucrativas, ya vimos
dos regímenes y todas las particularidades que cada una de ellas lleva. El día de hoy, pues vamos a ver las rentas de capital. Como bien Darwin expuso, nos quedan 3 sesiones, incluyendo esta. Entonces, con esta estaríamos abarcando las rentas de capital. En la siguiente sesión estaría exponiéndose las rentas de trabajo. Y pues ya finalmente unos puntos finales, ¿verdad? Para concluir con la tercera sesión que con ello culminamos este diplomado. Y pues acá es de donde deriva el origen de las rentas de capital, la ley así lo cataloga y luego habla de qué son rentas propiamente, y entonces dice que son rentas de fuente matemática independiente, existentemente grabadas o no, y bajo cualquier categoría de renta. Y entonces nos hace la definición y nos dice qué son rentas de capital y dice que estas son derivadas del capital propiamente, ahí la palabra clave es capital, y de las ganancias de capital, y aquí algo importante, ¿verdad? Que sean generadas en Guatemala, percibidas o devengadas. Y aquí también algo interesante, que sea en dinero o en especie, por residentes o no en el país. Y nos vamos a esa definición de a las rentas de fuente guatemalteca y específicamente las rentas de capital. Y pues aquí nos da una variedad de definiciones y de conceptos, los cuales pues son parte de esto que nos ocupa en este momento, que son las rentas de capital. Y podemos ver en esta en esto que tenemos frente a nosotros, que aquí lo que nos da la primera división es el tema de los dividendos, las utilidades. Y claro, esto todo derivado de la participación o la tenencia de acciones, ¿verdad? Nos vemos en el segundo punto, nos vamos a que los intereses o los rendimientos. Y pues acá nos dice qué, qué clasificación es la que se puede obtener de ella, y habla de los depósitos, habla de la inversión en instrumentos financieros, habla de los contratos de crédito, habla de la tenencia de títulos, como por ejemplo los pagarés, las letras de cambio, bonos, también habla del diferencial, el precio, también nos habla de el arrendamiento financiero o el factoraje, y finalmente lo encuadra todo en cualquier tipo de operación de crédito, de financiamiento o de inversión de capital o el ahorro. Eh, Luego vemos que entra la categoría de las regalías también, y pues habla en el tema de las regalías, pues también habla de un sinfín de definiciones, y pues dentro de ellas están los famosos derechos de autor, cuestiones que tienen que ver con el mundo artístico y que son provenientes, que van a generar una renta. También habla del tema de las marcas, de todo lo que es en este ámbito, y que son de utilidad propiamente, y que están en ese sentido grabados por estas rentas de capital. También los derechos o licencias de programas informáticos o su utilización, información relativa al conocimiento o experiencias industriales, comerciales, científicas, derechos personales susceptibles de cesión y derechos sobre otros activos intangibles. Pues luego, ya después de salir de esta, entramos a las rentas derivadas de los bienes inmuebles, muebles e inmuebles situados en Guatemala. Y creo que en este respecto vamos nosotros a poner un poco de énfasis. Creo que los anteriores conceptos, pues, son conceptos que, digamos, la ley los ha considerado, mas sin embargo, no son eh, de un uso muy cotidiano. Más sin embargo, las rentas derivadas de los bienes muebles, esa es podríamos decirlo como una actividad económica, y la cual pues vamos también a discutir este término de la cotidianidad y de lo que si eso no es parte de una actividad comercial o de ya de que sea parte de una actividad propiamente que cada contribuyente desarrolla. Luego las ganancias de capital, y aquí nos hace la definición, las rentas de capital derivadas de derechos, propiamente sobre acciones,
siempre haciendo el énfasis que sea residente o no, las rentas de capital derivado de la transmisión de derechos, la renta de capital derivado de la transmisión de bienes inmuebles o muebles o inmuebles, y creo que la mayoría, diría yo, conocemos y sabemos cuando alguien tal vez compra un billete de lotería y dice, bueno, hay que pagar el impuesto de la renta sobre eso. También aquí en esta clasificación es donde entra, es grabado este tipo de premios, ya sea en loterías, rifas, sorteos, bingos o similares, y la incorporación al patrimonio del contribuyente residente. Bueno, vamos a ver que pues el artículo 14 habla de las rentas de actividades lucrativas y hace la clasificación de las rentas de actividades lucrativas propiamente y el régimen opcional simplificado sobre los ingresos de actividades lucrativas. A continuación, el artículo 15 nos hace una salvedad y aquí dice, exclusión de las rentas de capital de la base imponible. Las rentas de capital y las ganancias de capital se graban separadamente de conformidad con el título cuarto de este libro. Y ese es el título que vamos a entrar a, en este caso, a conocer y poder verlo a profundidad. Y luego, pues, de decir esto, dice, lo dispuesto en el párrafo anterior no es de aplicación. Y nos dice aquí las rentas de capital mobiliario, pero es básicamente que estas no son para aquellos que hayan sido obtenidos por bancos, sociedades financieras o cooperativas legalmente autorizadas, siempre y cuando estas estén sometidas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos, las cuales tributarán conforme a las posiciones contenidas en este título, es decir, conforme a lo que dice los regímenes que están en el artículo 14. Y luego también nos hace otra excepción, nos dice también se exceptúan del primer párrafo, es decir, que no se van a grabar eh, por medio del título cuarto, que es las rentas de capital y ganancias de capital, eh, todo aquello que aquí nos delimita, que dice las rentas de capital, mobiliario, mobiliario propiamente de arrendamiento, subarrendamiento, así como la constitución o cesión o derechos de facultades, de uso o goce de bienes inmuebles, obtenidas por personas individuales o jurídicas residentes en Guatemala. Y aquí hay algo importante, que finalmente es como nosotros vamos a ver si lo que estamos grabando realmente corresponde o es del que debe grabarse como rentas de capital. Y dice, cuyo giro habitual sea dicha. Yo creo que en este término, cuyo giro habitual sea dicha actividad, es, es que nos lo hace ver en el sentido de que si, por ejemplo, alguien se está dedicando al tema de arrendamiento o al tema de subarrendamiento o de lo que de bienes muebles o inmuebles, y como lo vamos a ver más adelante, si esa es la actividad económica del contribuyente, definitivamente esto, lo que dice el artículo 15 de la exclusión y que van a ser grabados conforme al apartado de las rentas de capital, no es procedente, en virtud que serían actividades propiamente desarrolladas dentro del giro habitual de la actividad del contribuyente. Y ahora, pues aquí podrán salir un sinfín de criterios en relación a cuál podría ser un giro habitual. Y pues en ese sentido, un giro habitual podría decirnos que es algo que nosotros hagamos de manera continua. Es decir, que algo no habitual sería algo que ocurra en una única vez dentro del periodo. Eso podría ser algo que no es del giro habitual. Pero si la renta o el ingreso que estoy obteniendo deviene de una actividad la cual yo la desarrollo, o en este caso quizás la presto durante más de uno o dos o tres o 6 o 12 meses, que es por lo cual se integra el periodo, pues yo, en ese sentido, esto ya es un giro habitual, es decir,
Si bien es cierto, puede ser que mi actividad sea venta al por mayor de ropa, un ejemplo. Eh, y resulta que yo tengo dentro de mis bienes, tengo un bien inmueble y invertí en él y decido darlo en arrendamiento. O alguien me da en concesión una propiedad y me da la opción de subarrendarlo y decido darlo en arrendamiento. Si bien es cierto, mi actividad principal pues es la venta de ropa, pero al momento de yo ceder ese bien de mi propiedad o subarrendado, lo decido dar por un periodo X, es decir, donde ya existe un contrato o donde si no existe el contrato, la prestación del servicio va a ser continuo, es decir, mm, digo, bueno, se la voy a alquilar en este trimestre y no obstante haya, por ejemplo, un único pago, lo que sí se ve en esta acción es que llevamos 3 meses prestando el servicio o vayamos al otro hipotético, un año, por ejemplo, y me pagan solo al inicio del año. Entonces, si vemos ahí entre la habitualidad o no, vemos que ahí se da la habitualidad. Que no hay habitualidad sería que, por ejemplo, alguien me insiste en que le rente algo que es de mi propiedad, pero no a eso no me dedico yo, y a eso no me quiero dedicar, y lo rento un mes o unos 15 días. Eso sí sería algo que no es de mi giro. Pero bueno, vamos a ver esto más a detalle y pues te los comento para más o menos poder identificar y creo que la palabra clave aquí para poder determinar si debemos o no grabar la renta como renta de capital, ganancias o pérdidas de capital, es esa parte de la habitualidad, porque sea de su giro habitual, como lo decía en el artículo anterior. Y de hecho, ahorita lo vamos a ver dentro de los artículos que a continuación se van a desarrollar. Y ahora, eh, ya vimos cómo es que el impuesto se le dio origen, ya vimos la clasificación de lo cual salió este apartado de las rentas de capital, y luego aquí aparece ya en el artículo 83, que es precisamente el título cuarto, que es las rentas de capital, y dice, constituye el hecho generador del impuesto sobre la renta, eh, dice toda la generación en Guatemala de rentas de capital y de ganancias y pérdidas de capital. Y nos hace la aclaración, como nos lo hizo en el artículo 3, y nos dice en dinero, en especie, siempre que provengan de elementos patrimoniales, bienes o derechos, cuya titularidad corresponda al contribuyente, residente o no en el país. Aquí lo importante es que se demuestre que realmente él sea el propietario, ¿verdad? Y que, pues, demuestre esa titularidad. Luego, el artículo 84 nos habla del campo de aplicación. Y en el campo de aplicación, ya vemos que aquí dice la renta graduada de conformidad con el presente artículo se clasifican y los dice, la primera renta que clasifica este artículo es las rentas de capital mobiliario. Y entonces vamos a ver qué rentas hay dentro del capital mobiliario. Y pues vemos que solo hay una clasificación y la clasificación nos dice que constituye rentas de capital mobiliario, las provenientes del arrendamiento, subarrendamiento, así como de la constitución, cesión de derechos o facultades de uso o goce de bienes inmuebles. Y entonces dice aquí, siempre que su giro habitual no sea comercial con dichos bienes o derechos. Entonces, es algo que en este artículo nos va a recalcar y de hecho en el artículo que vimos, donde hacía la exclusión, que era el artículo 15, decía que siempre y cuando esto no sea de su giro habitual o no sea comercial con dichos bienes, que eso no sea lo que él va a hacer. Y como les ponía en ejemplo, el hecho de que yo desarrolle una actividad económica y luego quizás vaya a dedicar a hacer una renta de capital inmobiliario, pues ya eso se volvería, si yo me voy a dedicar a eso, esto ya sería propiamente
de mi giro habitual. Y entonces, en conclusión, esto yo no debería estar o no debo estar tributando conforme a estas rentas de capital. Claro, aquí hay bastantes criterios al respecto y porque lamentablemente también la ley en este sentido, pues, no especifica o no aclara el tema de la habitualidad, pero podemos concluir o podemos decir eh, con los criterios y con los alcances que nosotros tenemos, cómo es que podríamos llegar a establecer esa habitualidad o no. Y luego, acá nos habla como una segunda renta, las rentas de capital mobiliario. Y dice que eso lo constituye los intereses. Y como también aquí dice, no constituye rentas de capital cuando dentro de su giro habitual el contribuyente otorgue créditos de cualquier naturaleza, en cuyo caso tributará conforme al régimen para las rentas de actividades lucrativas, en el que se encuentre inscrito. Entonces, aquí también es algo que nos lo aclara y nos lo deja, de hecho lo vamos a ver que en todo el articulado que vamos a ver del artículo 4 habla precisamente y nos hace esa salvedad de que siempre y cuando este no sea nuestro giro, es decir, si es un banco, si es una cooperativa, si es de ellos, a eso se dedican, a ese es su giro regularmente, y pues ellos tendrán que tributar conforme al tema de las rentas. Luego, hablando de este tema, pues nos habla de las rentas de capital mobiliario, nos sigue diciendo una segunda subclasificación, las rentas obtenidas por el arrendamiento, y habla sobre subarrendamiento, así como la constitución, y todo lo que habla en relación a los bienes muebles, tangibles, y los bienes intangibles también, tales como los derechos de llave, la regalía, y dice, no constituyen rentas de capital las que se obtengan del giro habitual del comercio de los bienes o derechos individualizados en esta literal y las mismas tributarán. Entonces, en todo esto siempre nos hace esta salvedad. Y aquí vamos en esta clasificación de las rentas de capital mobiliario, también nos habla de las rentas vitalicias o temporales originadas en la inversión de capitales y las rentas de capital originadas en donaciones, con donaciones y las rentas derivadas de contratos de seguro, salvo cuando el contribuyente deba tributar como rentas de trabajo. Si digamos esa renta o esto que él recibe es propiamente una renta de trabajo. Entonces, esto definitivamente aquí nos hace la clasificación, nos dice, no, esto va a tributar conforme a la renta de trabajo. Luego tenemos ya la distribución de dividendos siempre dentro del capital mobiliario y ahí están las ganancias y las utilidades. Y aquí habla bien y hace acotación a decirnos que independientemente de la denominación o la contabilización que se le dé a, esta, a este título o a este tipo de renta que se pague. Y luego tenemos ya como una tercer clasificación las ganancias y pérdidas de capital. Y aquí vamos a ver qué nos, nos, nos conceptualiza la ley sobre este término. Y habla aquí que son ganancias y pérdidas de capital de conformidad con lo dispuesto en este título, las resultantes de cualquier transferencia, cesión, compra, venta, permuta u otra forma de negociación de bienes o derechos, realizada por personas individuales y aquí habla cuyo giro, miren, siempre hace la salvedad, dice siempre, y cuyo giro habitual no sea comerciar con dichos bienes o derechos. Bueno, llevamos tres rentas y una subclasificación y tenemos la siguiente subclasificación que es también constituyen ganancias capital y entonces ya nos dice el monto de las revaluaciones de los bienes integran el activo fijo de las personas individuales, cualquier incremento en el patrimonio proveniente de la enajenación de derechos, también habla aquí de las revaluaciones de bienes inmuebles hechas por el contribuyente y a este respecto, pues este tercer numeral de la subclasificación B, eh, esta parte esta parte cuando usted consulta su ley en la actualidad, esta parte ya no aparece, de hecho aparece algo donde dice que fue declarado inconstitucional. Yo lo dejé acá
porque nos va a servir más adelante sobre la forma en cómo se determina el impuesto. En este tema, pues hay mucho de qué hablar y pues hay diferentes opiniones y diferentes puntos de vista, pero pues vamos a tratar de dejar pues esto de la manera, pues dar los elementos para que cada uno llegue a su conclusión. Y pues este fue declarado inconstitucional a través del expediente 293 de guión 2013, que fue declarado inconstitucional en forma definitiva el 24 de agosto del 2015. Entonces, a partir de ese momento, estaba dentro de la renta, estaba el tema de las revaluaciones hechas por el contribuyente. Y pues esta parte fue excluida, declarado inconstitucional y pues no aplica para efectos de que sea catalogado como renta propiamente. Y luego está en su clasificación, se estima que no existe ganancia de capital en los siguientes casos. En la división de la cosa común, o sea, ahí no hay ganancias de capital. En la liquidación del patrimonio conyugal, tampoco ahí hay ganancias de capital. El aporte de un fideicomiso, eh, eh, testamentario o la devolución del aporte. También las reducciones del capital. Tampoco existe ganancia de capital en las revaluaciones de activos que se efectúen únicamente por simples partidas de contabilidad. Eso tampoco genera una renta. Tampoco se consideran pérdida de capital las siguientes, las no justificadas y las debidas al consumo. Luego, en la clasificación, vemos las debidas a transmisiones gratuitas por actos entre vivos, sin perjuicio de lo expuesto en el artículo que regula los costos y gastos deducibles en este libro. Y luego nos vamos a la cuarta clasificación, que son las rentas provenientes propiamente de loterías, rifas y cualquier situación en la cual haya un premio, ya sea que sea en efectivo o no, ¿verdad? Puede ser que sea eh, un vehículo o una casa. Y de hecho, si ustedes han puesto atención, dentro de las rifas que existen de cualquier bien, por lo menos eh, a uno le piden, si es un vehículo, le piden a veces pagar los impuestos, a veces de la calcomanía del año y el tema de lo que es la renta capital, dependiendo de la valoración del bien. Y entonces esto es producto de esto, ¿verdad? De que la ley no lo pide. Luego está, quiénes son los contribuyentes que están afectados de eso. Y entonces acá nos aclara que son todas las personas, individuales, jurídicas o cualquier personalidad jurídica que esté residente en el territorio y que obtengan rentas grabadas y que estén dentro del presente, dentro del presente título. Luego tenemos también aquí a continuación el artículo 86 y nos dice, dejé esta parte porque como son rentas de capital, acá habla que nosotros debemos de hacer esas rentas de retención. Y ahora, en ese sentido, la pregunta es que si nosotros no hacemos esa retención, entonces ese incumplimiento de la obligación de retener se sanciona conforme a lo dispuesto en el Código Tributario y también la misma ley nos habla de cuando no se hacen las retenciones. Y de hecho, habla inclusive de la responsabilidad solidaria. Y entonces, en ese sentido, si nosotros vemos, es necesario y por eso es que la mayoría de personas, a la hora de determinar que efectivamente es una renta de capital, la misma debe de ser realizada. Y ya que conlleva esta parte de no hacerlo, pues definitivamente puede ser que si yo estoy reclamando un costo o un gasto sobre esto, definitivamente no sería deducible. Y aparte está la sanción del impuesto que se ha dejado de pagar, porque si la persona responsable o la persona de la cual yo pagué esa renta no lo ha tributado, pues somos solidariamente responsables con él.
Entonces es algo que sí se debe de considerar. Luego vamos a las bases imponibles de la renta y en este sentido vamos a ver que las bases imponibles, pues hay dos, dos artículos que hablan propiamente de cómo es que se determina la base imponible de las rentas de capital. Y acá nos da dos escenarios y la primera dice las bases imponibles de las rentas de capital son, la primera, la base imponible de las rentas de capital mobiliario está constituido por la renta generada, dinero en especie, representada por el importe total pagado, acreditado de cualquier forma, puesto a disposición del contribuyente, menos las rentas de capital externo. Para el caso de los intereses que provengan de diferenciales de precios, de descuentos, la base imponible la constituye la totalidad de lo percibido al amortizar o anexionar el título o valor, menos el precio de adquisición del mencionado título o valor. Luego, la segunda dice la base imponible de las rentas de capital mobiliario lo constituye la renta generada en dinero o en especie, representada por el importe total pagado, acreditado o de cualquier forma puesto a disposición del contribuyente, menos, aquí nos hace la aclaración, menos un 30% de esa renta en concepto de gastos, salvo prueba en contrario que se adjuntará en una declaración jurada a presentarse durante el mes de enero de cada año con los documentos que acredite que el gasto fue mayor a ese porcentaje. Para el efecto se presentará la correspondiente solicitud de devolución. Bueno, en este sentido, si nosotros vemos acá, esta segunda parte nos habla que ese capital mobiliario, y como nosotros recordamos, ese capital mobiliario lo constituye todo aquello que nosotros hayamos dado como obtengamos como rentas de arrendamiento, podría entrar dentro de esta clasificación y pues acá nos da la forma o la fórmula de cómo determinarlo. Y pues de esa cuenta procederíamos a restar ese 30% de costo, a excepción de que exista prueba en contrario de que sea más. Ahora, esto sí y solo sí es aplicable si este no es el giro no es una actividad del giro habitual del contribuyente. Porque si lo es, pues ya tenemos un apartado que graba específicamente eh, este tipo de cómo determinar la famosa renta imponible. Entonces, acá esta es, sí, solo sí, usted no, su actividad no es de su giro propiamente, y pues para eso deja esta fórmula. Luego, eh, el 89 habla ya de las ganancias y pérdidas de capital. Y pues acá habla y nos da también las formas de cómo hacerlo. Y aquí habla de la base imponible de las ganancias de capital, que es el precio de la enajenación de los bienes o derechos menos el costo del bien registrado en los libros contables. En el caso de las ganancias de capital por revaluación de bienes para aquellos contribuyentes no obligados a llevar contabilidad completa, la base es el valor revaluado menos el valor de la adquisición. Y pues acá ya nos habla de cómo determinar el costo de bien y se establece así. Para los contribuyentes obligados a llevar contabilidad según el Código de Comercio y este libro, el costo base del bien es el valor contabilizado, más el valor de las mejoras que pudieron haber habido en el bien, menos las depreciaciones acumuladas y contabilizadas a la fecha de la enajenación, tanto sobre el valor original del bien como de las mejoras que se incorporaron. Para los contribuyentes que no estén obligados a llevar contabilidad completa, el costo de bien es el valor de adquisición o el valor que haya sido revaluado, siempre y cuando se haya pagado el impuesto establecido en este título. Y dice, no obstante lo establecido en los numerales anteriores, para los casos de enajenación de acciones o participaciones sociales, su costo es el valor de adquisición que estuviera documentado por parte del vendedor de las acciones o el valor establecido en libros de la sociedad emisora al momento de la enajenación por parte del contribuyente. Bueno, y en ese sentido está este
cuarto punto que nos dice para los bienes y derechos adquiridos por donación entre vivos, el costo es el de adjudicación para el donatario. Y acá nos dice el valor de enajenación se establece así. El valor de transferencia es el importe real por el que la enajenación se haya efectuado. Por el importe real del valor de enajenación se toma el efectivamente pagado menos las deducciones de gastos para efectuar la transacción, tales como comisiones de compras y de ventas, gastos notariales, registros y otros que se restan del valor de la enajenación. Y aquí nos da una limitante y nos dice que la deducción se limita como máximo al equivalente del 15% del valor de la enajenación. Y de aquí lo importante en ambos casos de poder tener el valor real para poder estar dentro de esos porcentajes que nos da la ley y nos lo deja establecido. Y dice, dicha limitación no aplicará a las personas que lleven constancia completa, de acuerdo a la ley, siempre que se cuente con la documentación de soporte de los gastos realizados. Aquí hay el artículo 90 habla sobre el elemento temporal para las rentas de capital y las pérdidas y ganancias de capital. Y aquí nos dice que para las ganancias de capital la obligación tributaria nace en el momento que se produzca la variación del patrimonio del contribuyente. Entonces, aquí es donde está esa variación, es donde ya nosotros podemos establecer si hubo una ganancia o una pérdida de capital, eh, precisamente en el momento en el que se produce esa variación. Y luego, pues el tipo impositivo para las rentas de capital y las ganancias de capital es el artículo 92 y nos dice que el tipo impositivo aplicable a la base imponible de las rentas de capital mobiliarias e inmobiliarias y para las ganancias de capital del 10%. Al respecto, pues vamos a ver unos ejemplos y también vamos a ver un tema de cómo es que esto se está viendo a nivel tributario. Y aquí, por ejemplo, vamos a ver cómo está el valor de la enajenación para aquellos que llevan contabilidad. Y aquí el valor de la transferencia o lo efectivamente pagado serán 100,000 quetzales, menos las comisiones y los gastos notariales, ¿no? Y como acá nos dice que el límite son el 15%, pues en esta oportunidad se gastaron 20,000, sin embargo el límite son 15, entonces es lo que me permite la ley, deduzco esos 15 me da ya un valor de enajenación de 85,000 y luego establezco cuál es el costo base, cuánto me costó más las mejoras que pude haber tenido y luego a esto le resto la depreciación acumulada y de esta cuenta pues el costo del bien según mis registros contables son 40,000 quetzales que al restártelo al valor de la enajenación o de la transferencia del bien o de los derechos pues me da que hay una ganancia de capital de 45,000 quetzales. Y pues esto nos tendría que aplicárselo el porcentaje de, eh, de rentas de capital que es del 10%. Veamos el siguiente ejemplo, el cual es para las personas que no llevan contabilidad. Y pues para ellos, única y exclusivamente, pues aquí está, es el mismo ejemplo anterior, con la diferencia de cómo establecer ese costo del bien. Y en este caso, pues el valor de enajenación, el valor que nos pagaron, 100,000 quetzales, menos el límite, pues son el 15%. En este caso, los 15,000 quetzales, y tenemos un valor de enajenación de 85 y el costo de adquisición, en este sentido, fueron de 50,000 quetzales. Y entonces de esa cuenta ya tenemos una diferencia que esto representa la ganancia que la cual debería tributar con el 10%. Bueno, pues esto es básicamente lo que la legislación nos dice. Pero ahora hay algo muy importante y como les indiqué en la parte inicial, pues creo que hay algunos aspectos que debemos de considerar con relación a la fiscalización que se ha estado haciendo en el tema de estas rentas de capital. Y precisamente, como bien les decía, por el tema de lo que son
la transferencia o la enajenación o la negociación de los bienes inmuebles, que es algo que pues en nuestro día a día pues lo vemos de una forma directa o indirecta. Y pues acá traigo a colación esta información, pues en su momento la hizo eh, pública la Administración Tributaria en relación a que pues había detectado algunas formas de cómo estaban operándose eh, la negociación de los bienes inmuebles. Y pues algo que debe tomarse en cuenta es que ahora existe un convenio con el registro de la propiedad ISAT para el intercambio de esa información y de hecho de esa cuenta ustedes ven ahí unas dos computadoras que se están transfiriendo información y pues eso representa el registro general de la propiedad y la superintendencia de administración tributaria quienes están intercambiando esa información en tiempo real para poder establecer en algún momento el cumplimiento de la obligación tributaria y de que pues quien esté haciendo el registro también esté cumpliendo con la administración tributaria y que el registro que se esté haciendo pues esté acorde a lo que los registros que tiene la administración tributaria. Adicionalmente a esto, también tomar en cuenta que la información de terceros a través del artículo 30C Código Tributario, que es básicamente solicitar esa información bancaria derivado de una duda razonable, es también algo que se debe considerar, que si bien es cierto que quizás los sistemas no puedan revelar esta información, más sin embargo, pues el sector bancario pueda brindar esta información a la administración tributaria, con lo cual podría, en algún sentido, poder establecer alguna situación en este tema de las propiedades. Y pues acá, básicamente, ¿qué es lo que están haciendo los delegados en el registro? Pues esto lo que están haciendo es un tema de verificación de la información propiamente de delegados de fiscalización, quienes trasladan los casos que consideran lleven algún tema de inconsistencia y vamos a ver qué tipo de inconsistencias son las que se pueden estar dando y la gestión de ese riesgo que pueda determinarse derivado de esa verificación que ven de las tipologías que en este caso pues les voy a compartir. Y pues en este sentido vamos a ver eh, que existen hipotecas propiamente sobre bienes, existen escritura e hipotecas, los enganches más hipotecas. Entonces, vamos a ver cómo es que, que nosotros vamos en algún momento poder decir registralmente cómo es el valor de una propiedad. Sin embargo, hay elementos que se están considerando para efectos de determinar ese valor, si ese valor es el valor que realmente le corresponde a la propiedad. Y pues de esta cuenta vamos a ver estos tres ejemplos que, que se está mostrando a continuación y lo vamos a ver con números y lo vamos a ver de la siguiente forma. Este es el primer caso de hipoteca más la escritura. Y pues acá vemos cómo es que el contribuyente eh, declara una propiedad y pues la propiedad la declara de tal forma que, que pues en su transacción nos indica que la compra-venta se hizo por 1.050.000 y que esta pues no es de su giro habitual, ¿verdad? Entonces, como no es de su giro habitual, eh, definitivamente entra dentro de las rentas de capital, que es una de las condicionantes que este capítulo nos deja claro que eso no sea a lo que nosotros nos dedicamos. Y pues derivado de esto, pues el costo del bien en ese momento, pues fue de 12.000 quetzales. Y por ende, esa ganancia de capital de ese periodo fue de 1.038.000.
y pues sobre eso tributaría, ¿verdad? Y alguien que lo vea pues así a simple vista, pues diría, bueno, pagó los impuestos que correspondía. ¿Va? Sin embargo, vamos a ver cómo es que a continuación existe eh, una hipoteca, la cual esta hipoteca ya le da un ingreso como extra o un valor adicional a la hipoteca. Porque si nosotros vemos que la propiedad me costó 1.50.000 y me dan una hipoteca por 1.500.000, pues en este caso, eh, esto, y básicamente eh, esta propiedad puede hacer que la propiedad, pues, al ver el monto, uno dice, bueno, debe ser una propiedad grande. Mas, sin embargo, también se debe tomar en consideración el tema de la plusvalía que tenga el lugar, la ubicación y muchos elementos que tienen que considerarse. Y de esta cuenta, si ustedes ven en el lado derecho, pues ya aquí hay un ajuste por este tipo de, de transacción y vemos cómo es que el bien de estar de 1.50.000 pasa a 2.500.000. Y esto fue producto o es producto de la hipoteca, porque se hizo la escritura y a continuación vino la hipoteca también, que regularmente esas hipotecas pues son casi en el mismo momento. Y de pagar 103.800 de impuestos sobre ganancias de capital, pues el impuesto que correspondía pagar es los 253.800. Entonces, son de las tipologías que la Administración Tributaria ha encontrado. Eh, También vamos a ver cómo es el siguiente caso, que es la hipoteca propiamente. Y pues acá vemos cómo se da que la transacción en apariencia está en 60.000, pues el costo del bien costó 50.000 y pues la ganancia de capital eran 10.000 quetzales, entonces por ende su impuesto sobre ganancia de capital de 1.000. Entonces, eh, el costo del bien obedeció al valor registral que se tenía en su momento. Más sin embargo, pues también este bien fue sujeto a una hipoteca. La anterior fue una escritura e hipoteca, en esta solo es una hipoteca. Y pues acá aparece una hipoteca por 1.045.000, más el valor que se tenía, que digamos en este sentido entendemos que los 60.000 pues era un valor simbólico, o como bien lo indica acá en la parte izquierda, que fue el precio de adquisición y pues simbólicamente se dijo, bueno, vale, costó 60.000, más sin embargo, si usted recibe una hipoteca, pues la hipoteca, eh, como todos sabemos, cuando y se hipoteca un bien, pues el bien se valora en un monto y sobre ese monto es que se otorga o se concede un préstamo o se cede una cantidad de dinero y se deja en hipoteca esa propiedad. Entonces, si vemos de haber pagado 1.000 quetzales de ganancias de capital, pues en el escenario del lado derecho, ahora tenemos que la ganancia de capital pues, fue superior, ¿verdad? Y ahora, en este sentido, lo que vemos en estas láminas es cómo por eso es que acá se pone el valor aparente, porque el valor fue 60.000 la transacción, y al ver que la propiedad pues ya no era ese el monto con la hipoteca, pues se determina un nuevo impuesto sobre las ganancias de capital. Y seguramente esta parte que estamos viendo acá, pues es una parte que pues se ha visto de una manera recurrente y por esa razón es que se, se dio a conocer estas tipologías de, de transacciones que se estaban dando y las cuales
pues se estuvieron y se están dando seguimiento. Adicionalmente, vamos a ver ya la última tipología, que en este caso es el enganche, de la hipoteca, el enganche más la hipoteca, y en ese sentido vemos cómo la compra-venta estuvo en 475,000, y pues acá lo que dice la escritura era que decía que 400,000 se dieron en efectivo, que se tienen recibidos a su entera satisfacción, además 75,000 mediante la entrega de una orden condicionada de pago emitida por el banco. Entonces, si vemos acá, pues este, el bien en total se pagó por él 475,000, y vemos que el costo del bien, pues 473,000, y seguramente esta información pues estaba registrada, es un dato registral, y pues en este sentido vemos que hubo en este sentido la ganancia, y pues ya ahí hay un impuesto a pagar, simbólico si lo queremos ver así. Más sin embargo, ya luego vemos que hubo una hipoteca por el monto que se había dado en algún momento, y que quizás se obedecía a esos 75,000 que se quedaron ahí eh, pendientes, porque dice de una orden condicionada de pago. Y entonces, en ese sentido, la propiedad que en algún momento se había estimado 475, pues ahora resulta siendo que con la hipoteca de 600,000, pues esta propiedad llegó a valorarse en 1,000,000. Y de esta cuenta, pues de haber pagado esos 173 quetzales, eh, versus lo que acá nos dice, pues vemos que estos montos, pues sí, fueron considerables. Entonces, son parte de lo que en algún momento pues quería compartir, porque eh, si lo queremos ver así, son cosas que nosotros vemos en nuestro quehacer diario, y que eh, pues de una u otra razón lo vemos, ya sea de manera particular, de manera profesional, liberal, o alguien nos llegue a consultar, y pues es de las cosas que pues se están dando a nivel de la negociación de los bienes inmuebles. Ahora, ¿qué otras cosas se están tipificando? En las láminas que expuse anteriormente, pues hablaba de cómo es que se daban estas formas de, de, de compra-venta de los bienes, y cómo en apariencia se estaba haciendo la, la compra-venta del bien. Sin embargo, eh, pues no debemos de dejar pasar en cuenta que también van a existir, eh, digamos, en este sentido, cuando nosotros hablamos o oímos hablar de la duda razonable, es porque seguramente la propiedad pueda estar en un lugar de alta plusvalía. Es decir, puede ser que la propiedad eh, no tenga ninguno de los escenarios que anteriormente expuse. Es decir, no hay hipoteca, no hay escritura, registralmente todo está conforme a la escritura original. Como bien lo decía en una de las láminas, ese era el valor registral. Si queremos ver, me costó 1,000 y en 1,000 lo compré. Entonces, debemos de considerar que en algún momento se está considerando el tema de la plusvalía por el lugar o zona donde se encuentra. Entonces, bueno, eso ya es un plus, ya es algo adicional que se agrega al análisis que la administración tributaria está haciendo. Ver ese tema de la plusvalía, es decir, ver cómo o o en qué valor posiblemente se están valorando X propiedades en determinado lugar.
Y si es un lugar donde se está expandiendo este tipo de situaciones, pues definitivamente esta transacción puede ser sujeta a un ajuste. También, digamos, otra situación que se está considerando es el tema de la extensión de la tierra. Es decir, pues nosotros podríamos ver, en uno de los ejemplos vimos que una propiedad costaba 1 millón. Bueno, pues 1 millón, dice, bueno, debe costar 1 millón, pero puede ser que quizás eh, eso esté quizás acorde a un monto, pues no sé si entraría a decir razonable, más sin embargo, pues ya no se vuelve tan razonable al ver la extensión de tierra. Por ejemplo, si hablamos quizás de manzanas, hectáreas o cantidades mucho más grandes. O, por ejemplo, decir que quizás pues ese precio pudo haber sido de un lote, eh, y lo que nosotros estamos adquiriendo son 2, 3, 4 lotes, ¿verdad? Entonces, ese tema también es algo que se está verificando y que definitivamente no debemos de dejar de pasarlo ni de tomarlo en cuenta. Porque si finalmente la transacción se está dando como se está dando, pero debemos de considerar también estos elementos. Y luego está las ventas de propiedades de alta plusvalía en general, es decir, todas esas propiedades que ya definitivamente están catalogadas o que están dentro de esta alta plusvalía, eh, también es algo que debemos considerar. Y ahora, bueno, en ese sentido, ¿qué es lo que la administración tributaria está haciendo? Bueno, lo que está haciendo es que solicita, en este caso, la información bancaria tanto el vendedor como el comprador y o de posibles empresas relacionadas para ver que lo que efectivamente se está haciendo en el tema de estas propiedades, como bien lo indicamos, para el tema de las rentas de capital, pues seguramente no es algo de lo cual se va a estar haciendo siempre o que es parte de su giro, ¿verdad? Porque en ese sentido, pues como bien lo indicamos al inicio, pues se grabarían conforme al régimen en el cual estén inscritos. Y de esta cuenta, pues es algo que se debe de considerar. Y por eso, y acá nos indica que en el caso de las empresas relacionadas se investiga, por ejemplo, las cuentas personales y luego las cuentas de las compañías para determinar la información que finalmente se está diciendo que se hizo en la transacción o que se está haciendo o se está dejando plasmado dentro del instrumento que quizás se haya fraccionado, derivado de, de la actividad que ocasionalmente eh, se está haciendo, entendiéndose esto como que no es de su giro habitual. Y finalmente, pues acá, pues una última recomendación, ¿verdad? Porque quiera que no, nos podemos ver en el tema de esta venta de los bienes inmuebles, eh, se debe de considerar bien el tema de la ganancia o de la pérdida que pueda resultar en la transacción y que la misma, pues, está sujeto al pago del impuesto. Y pues de no hacerlo o incurrir en antiguas prácticas de evasión, para determinar las bases menores al valor real. Y aquí algo muy importante que es finalmente establecer ese valor real de- del bien y con el único objetivo quizás de no pagar o de no, o de no quererlo declarar, porque también a veces quizás ese sea el objetivo, pues la administración en ese sentido, como les dije en unas láminas previas, pues tiene un convenio con el Registro General de la Propiedad y de esta cuenta, pues se han estado determinando impuestos omitidos y las sanciones correspondientes por esta acción. Entonces, eh, aquí es algo, en este sentido, ya casi concluyendo mi presentación, pues debemos de considerar primero si lo que se está grabando o lo que pensamos grabar o lo que consideramos que es una renta de capital
ver si esa parte no corresponde al giro. Y luego, pues si no corresponde, definitivamente tendría que ser grabado con las ganancias de capital. Pero también debemos de considerar que ese gravamen que se vaya a hacer sea el gravamen que realmente corresponde. Es decir, debemos de considerar el valor real de la transacción. Porque si vimos en el articulado que citamos, hablaba y hacía realce a decir lo efectivamente pagado o percibido o devengado. E incluso decía que fuera en efectivo y o en especie. Y entonces, de esa cuenta, creo que debemos de considerar todos esos elementos para finalmente pues, poder tener la base sobre la cual debemos de hacer este cálculo de la renta capital. Así que espero haber contribuido con ustedes a, en este diplomado y pues esta explicación que hemos dado, como les decía al inicio, eh, las rentas de capital, pues hay un sinnúmero de situaciones en las cuales son grabadas la- las actividades. Sin embargo, pues muchas de ellas son no habituales, son eventuales, y de esa cuenta es que este régimen existe, porque es algo que no es del giro, no es del giro propiamente. Y como les decía al inicio, cuando les indicaba qué o no podría ser del giro, eh, pues sería aquello que yo lo haga una única vez por un único lapso. Entendamos esto como quizás un mes. Además, sin embargo, el hecho, mm, por ejemplo, de que me paguen a mí una única vez no es igual o no es sinónimo de decir que solo una vez estoy prestando el servicio. Un claro ejemplo de esto es el tema de los arrendamientos. Es decir, puede ser que yo al inicio del año cobre el arrendamiento de 12 meses por ejemplo, se establezca claramente, pongámosle, no exista contrato, pero en mi factura, la factura que emita, vaya a poner por renta de, de un bien inmueble, o que me hagan, o que haga el contrato y ahí diga que son 12 meses. Entonces, ahí sí vemos, y como les explicaba al inicio, si bien es cierto, mi giro no es ese, sin embargo, al yo hacer esto eh, ya de manera frecuente y continuo dentro de un lapso de tiempo o dentro de un periodo fiscal, pues esto ya se vuelve parte del giro. Y, y de esa, y no esto, esa prestación no se desliga del momento en que se paga. Es decir, si una vez me pagaron, no significa que solo sea única vez que yo presté el servicio, sino lo que está significando es que me pagaron en una única vez dentro del periodo. Mas, sin embargo, la prestación de servicio se va a dar de manera continua, ya sea en 2, 3, 6, 12 meses o inclusive años. Imagínense si el contrato o lo que estoy cediendo es por más de un año. Creo que no habría eh, duda alguna de poder decir que no sea de mi giro. Podríamos estar hablando de una segunda actividad. Entonces, en ese sentido, pues ya no aplicaría este tema. Y si en dado caso, pues yo lo aplicaría, creo que allí pues podemos ser sujetos quizás a algún ajuste o alguna situación que se necesite evaluar con fines de poder establecer la correcta determinación de la obligación tributaria. Pues como bien nos lo recalcó el título cuarto, nos decía en cada renta que se clasificaba, recalcaba mucho el hecho de que no sea de nuestro giro, que no esté dentro de nuestro giro habitual. Entonces, si eso se llega a concretar, pues creo que no sucede nada.
pero si esto se llega a demostrar que no era así, pues seguramente seremos pues sujetos a algún ajuste en algún momento y pues son parte de las cosas que nosotros como profesionales debemos de orientar a los contribuyentes al momento de estar tributando. Así que les agradezco el tiempo que han brindado a esta charla y pues esperamos haber podido ayudado a cada uno de ustedes con este tema y pues creo que vamos a dejar ya el espacio de preguntas y respuestas que pues estimé un poquito más de charla, pero eh, pues ahí se acortó. Sin embargo, pues vamos a dejar ahí ese espacio para poder contestar las preguntas que los colegas nos hayan dado. Así que vamos a dejar el tiempo a Lick Darwin para que él tome y modere esta sección. Y gracias a ustedes por su atención. Muy amable. Muchas gracias, licenciado Leiva, con mucho gusto. ¿Qué le parece si damos la oportunidad a un par de colegas para que hagan su pregunta a viva voz? Pues considerando, ¿verdad? Que pues tenemos un poquito de tiempo. Tenemos al licenciado José Manuel Méndez. Recordemos que es nuestra sesión 7 sobre ganancias de capital. Entonces, sí, agradeceríamos que sus preguntas fueran enfocadas directamente al tema que estamos tratando hoy. Estimado licenciado Méndez, le vamos a permitir el uso de las palabras. Ya tiene el uso del micrófono para que nos pueda acompañar. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, licenciado, muy buenas noches. Ok, pues tal como usted lo decía, licenciado, el objetivo es hacer la pregunta que vaya respecto al tema de las ganancias de capital. Entonces, ahí le había escrito yo una, pero como lógicamente también soy de criterio que no es lo mismo explicarlo a viva voz, porque a mí me surge la duda, aunque cabe mencionar con el respeto que se merece el expositor, él lo aclaró desde el principio de que en cuanto a esta aplicación de las ganancias de capital, específicamente lo de la aplicación del artículo 89, es un poquito conflictivo porque existen varios criterios, él puede tener el de él y yo el del mío, y la administración tributaria puede tener el de ellos. Entonces, para el efecto, la duda mía está en la determinación de la base imponible para ganancias de capital de las reguladas en el artículo 89, en el numeral 2, que dice, dice que el costo del bien se establece así. Para los contribuyentes que no están obligados a llevar contabilidad completa, el costo del bien es el valor de adquisición o el valor que haya sido revaluado. Entonces, significa de que la ley a mí no me prohíbe a que yo como un contribuyente eventual que no llevo contabilidad completa, que yo pueda revaluar mi bien. Ese es un primer supuesto. Entonces, el costo del bien es el valor de adquisición o el valor que haya sido revaluado. Entonces, un bien como el que él ponía de ejemplo, yo lo compré en 100,000, pero hoy por hoy lo estoy vendiendo yo en 300,000. Pero yo ya lo había revaluado y mi bien estaba revaluado en 200,000. Por lo tanto, yo personalmente como contribuyente determino mi ganancia de capital sobre 100,000. Porque la ley a mí no me prohíbe, ni de hecho nuestra constitución política me prohíbe que yo revalúe mi bien. Pero sigue diciendo que haya sido revaluado siempre y cuando se haya pagado el impuesto establecido en este título. ¿A qué impuesto se refiere? Al artículo 84, donde está el campo de aplicación, y en el numeral 3, donde está el subinciso 3, que él mismo también nos exponía, que esa parte, o sea, ya no se genera impuesto en este tipo de ganancias de capital cuando hay revaluación. Hay un montón de teorías, de hecho, al leer la resolución de la Corte, pues tiene un montón de temas, de argumentos por qué fue que se expulsó de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, yo diría que para hacer un poquito pequeña la pregunta, realmente podremos aplicar eso que nos establece el artículo 89 en el numeral ordinario 2, que diga que el precio del bien lo voy a determinar yo por el costo del bien o el que yo revalué.
porque tengo entendido que la administración tributaria no está aceptando esas revaluaciones. ¿Por qué? Porque no encaja con el apellido que llevan. ¿Y cuál es el apellido que llevan? Siempre y cuando hayan pagado el impuesto. Entonces, quisiera ver qué opinión tiene el distinguido profesional por ahí. Muchísimas gracias por el tiempo que me dieron. Muchas gracias, licenciado José Manuel. Sí, efectivamente, eh, es una importante aportación esta que usted nos hace ver. Y precisamente, cabal la historia la secuencia de este expediente por el cual se llevó a expulsar esa parte de las revaluaciones, sí, lamentablemente, esa parte se logró expulsar el tema de las revaluaciones. Sin embargo, ya aquí al momento de esta base imponible, como bien acotaba el licenciado, nos decía, y siempre y cuando se haya pagado, no siempre y cuando, lo que dice, siempre y cuando se haya pagado el impuesto establecido en el presente artículo. Eh, en muchas exposiciones y varias capacitaciones, este numeral o esta parte de cómo determinar esta base imponible, eh, pues sí es susceptible a muchas interpretaciones, como bien lo decía Lick, creo, pero la que, si lo vemos desde el punto de vista de lo que dice la ley, eh, es la interpretación que la administración tributaria tiene, en virtud de cómo es que dice la ley que está. Sin embargo, si hacemos una analogía o si hacemos una interpretación de esa sentencia y de los supuestos ahí establecidos y del fondo por el cual esto se expulsó de esta ley, como bien lo decía un licenciado en el compliance y también en el primer diplomado que tuvimos tributario, eh, hay argumentos y hay algunos casos ya, según se exponía, que habían dado algún fruto en relación a esto. Y es que finalmente en lo que se centra es que si esa parte, digamos, la debilidad o la falencia que tuvo esta inconstitucionalidad fue quizás también haber dejado esto dentro de esa parte. Más sin embargo, haciendo un análisis exhaustivo de esto, es donde se llega a concluir que efectivamente, pues, esa parte de lo revaluado no estaría afecto, o sea, ese valor revaluado que usted consigne, no estaría sujeto a que a continuación dice. Pero, claro, esto es algo que no se da, si lo queremos ver así, en el ámbito administrativo, sino que ya se iría a un ámbito jurisdiccional, ya un juez o un juzgado determinaría esto y claro, existen los argumentos eh, que podrían respaldar esa interpretación que se le daría en algún momento a ese articulado y bajo los supuestos establecidos en la sentencia que determinaron la inconstitucionalidad. Así que eh, existe esa forma de cómo se está estableciendo y pues sí, se puede tomar el término este revaluado y como decía, le quitar el apellido pero claro, como le digo, esto no es que en el ámbito administrativo se fuere a dar, ¿verdad? Esto no ahí no se daría. Como le digo, esto deviene de que pues la ley o este artículo así lo establece y pues como dentro de las funciones de la administración tributaria está el cumplimiento de esas leyes. Claro, en algún momento quizás esto será evaluado porque definitivamente así sucede y hemos visto cómo han salido los criterios y entonces por el momento al respecto no, pero como les recalco y quienes han estado en las diferentes sesiones de esta comisión tributaria, pues se ha expuesto este tema y sí se ha indicado que existe mucho asidero
y argumentos legales para poder pelear contra ese apellido. Muchas gracias, licenciado. Pues este es un tema de criterio, ¿verdad, licenciado? Es justamente ese apellido que estamos mencionando. Bueno, tenemos al estimado licenciado Marcos Velázquez, que con mucho gusto le vamos a dar la participación para que nos pueda acompañar en la sesión. Licenciado, ya tiene el uso de la palabra para que nos pueda acompañar. Buenas noches, estimados profesionales, colegas, a todos. Pues ahora escuchando ahí las opiniones de tanto del disertador, el licenciado Manuel, como de la persona que antecedió e hizo el planteamiento. Pues yo en el ejercicio profesional tuve la oportunidad de tener a la vista varios casos donde se daba esa circunstancia, ¿verdad? De que la ley quedó a medias porque si iba a quitar alguna regulación, pues debía considerar todos los aspectos relativos a la misma y pues ya sabemos que en la legislación guatemalteca, así como esa, hay muchas otras más deficiencias que en su momento pues uno encuentra que hay vacíos legales. ¿Por qué? Porque no se derogó por completo todo el contenido de una norma, pero pues en lo particular y pues tal vez como aporte al análisis que ya han venido haciendo mis antecesores, pues yo les agregaría exactamente el tema de la sentencia, porque la sentencia establece, voy a parafrasear porque no me la sé de memoria y no la tengo a la mano, establece que el hacer una revaluación no constituye como tal un incremento patrimonial. Es un incremento, es una evaluación, es una estimación. Y como un ejemplo podríamos poner un teléfono celular, ¿verdad? Que yo puedo decir, bueno, pues a mí este teléfono me costó hace 3 años 2,000 quetzales y pretendo que siga teniendo ese mismo valor el día de hoy. Pero resulta que sabemos que existe la depreciación, que la tecnología incluso se deprecia mucho más rápido y el valor que tiene ese bien para mí no va a ser el mismo que tenga para alguien el día de hoy. ¿Por qué? Porque ya salieron teléfonos más nuevos, posiblemente con la misma tecnología o mejor todavía y que son más baratos. Entonces, resulta ser el tema de una revaluación que no está sujeta al pago de impuestos, que la lógica de la corte fue, bueno, yo no voy a grabar algo que no representa un valor real, es una mera estimación la que está haciendo el dueño cuando dice, miren, yo lo voy a revaluar porque para mí esto vale tanto. Y la misma corte dice, bueno, hasta el momento en que se perfeccione la transacción y se le dé un valor real, que es el que se hace constar en las respectivas escrituras, es ahí donde vamos a determinar si hubo una ganancia o no. En otras palabras, el principio es que si una revaluación es una estimación para efectos de decir que no se obtiene un ingreso en el momento de realizarla, pues al momento de reclamar un costo, tendría básicamente el mismo principio que aplicarse. ¿Por qué? Porque yo no voy a reclamar un costo en el que no incurrí. Yo puedo decir, mire, para mí esta propiedad, si en su momento me costó 60, para mí el valor de el día de hoy es de 200,000, pero no se tiene el elemento principal, ¿verdad? No se tiene la documentación de respaldo para decir, ahora el valor incrementó. Y justamente esa misma razón fue la que impidió que se grabara al día de hoy, según la sentencia que acabamos de platicar, el hecho de que la SAT no pudiera grabarlo, ¿verdad? Entonces, como que es algo en doble vía, ¿verdad? Porque si para grabarla no se puede decir de que ese incremento, ese reavalúo que se hizo, tiene efectos legales, pues tampoco para reclamarlo como costo en justicia tributaria, si lo quisiéramos ver así, o al menos así es como lo he podido yo visualizar. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Marcos. No sé si nuestro estimado licenciado Leiva tiene algún comentario sobre esto. Sí, gracias, licenciado Marcos, ahí por la ampliación y participación. Y efectivamente, como bien lo refiere Eli, que esa sentencia, y es precisamente a esa parte a la que hacía mención de que existe asidero o existe, si lo queremos ver así, argumentos que pueden ayudarnos a poder
sustentar el proceder de cómo determinar esta base. Y precisamente la sentencia habla de esa parte y cabal todo encuadra o se llega a encerrar en el tema de la justicia y la equidad, que digamos en ese sentido si lo queremos ver así, contradictorio, que por el lado de donde se determinaban como rentas los causales, se ha eliminado. Sin embargo, en la parte de cómo se determinaba, ahí la situación no se dejó. Y pues también creo que esto emana de que eh, quien en su momento promovió esta inconstitucionalidad, pues esa parte tampoco la consideró, porque en algún momento existe la posibilidad de que eh, a veces incluso se determina resolviendo sobre cosas que ni siquiera se estaban tratando, ¿verdad? Pero en este caso no sucedió esto. Entonces, de esa cuenta, pues es lamentablemente la falencia que tiene esta sentencia, y que definitivamente esto encuadra y llega precisamente a afectar cómo determinar esto. Y si lo queremos ver así, es contradictorio y quien abrió el debate pues, es básicamente ¿verdad? Que es contradictorio que en una parte se declaró inconstitucional, pero a continuación en la otra dice revaluaciones siempre y cuando se haya pagado el impuesto de este título. Entonces, sí quedó esa falencia, esa debilidad en esta parte que precisamente ha sido motivo de discusión en temas de esto, ¿verdad? Y esto lo bonito del tema tributario, que pues tenemos los argumentos y tenemos ese asidero para poder en algún momento defender o poder argumentar de mejor forma algún tipo de defensa en ese sentido, ¿verdad? Gracias, Lickbar. Muchas gracias, licenciado Leivan. Tenemos a una estimada colega, la licenciada Valentina Vargas. Licenciada, le estamos permitiendo el uso de la palabra para que pueda acompañarnos. Licenciada Valentina Vargas. Creo que no. Ok. Bueno, vamos a pasar entonces a nuestra fase de preguntas y respuestas de las preguntas que dejaron por escrito, estimado licenciado. Hay muchas preguntas con este tema justamente de la propiedad en compraventa, en pagos. Hay una pregunta que especifica sobre un tema de si, por ejemplo, las constructoras pueden vendernos un bien por 90,000 quetzales, emitirnos un contrato de compraventa o una factura por 25,000 quetzales y pues nos quedaría una diferencia para poder pues soportar nuestro costo total del bien sobre la actividad que ellos están realizando. Realmente la pregunta va enfocada a cómo hago para soportar el total de lo que yo pagué por el bien inmueble, es decir, por los 90,000 quetzales que se estaban trabajando. Ah, ya. Bueno, digamos en este caso, me imagino que cuando habla de que se pagó 95,000 y digamos, eso fue lo que me costó el bien o es lo que se pagó por el bien y luego eh, entiendo que se hace una escritura por 20, que en este caso pues ya no estaría, si lo queremos ver así, eh, documentado los 75,000, o sea, la diferencia. Y vayamos en el hipotético que voy y registro los 20,000 el bien, pero caemos cabal en una de las tipificaciones las tipologías que vimos, en el que precisamente la escritura registral nos dice que costó 20,000 y pues sobre eso se va. Sin embargo, la administración tributaria en el caso de revisar la propiedad, eh, bueno, aquí hay dos situaciones. Primero, si va a haber una transacción bancaria, esto va primero a preguntar, bueno, ¿y usted de dónde obtuvo los 95,000? Y definitivamente en el banco usted va
va a mostrar quizás un documento que regularmente se hace en el que se indica cuánto es el monto que uno está vendiendo, que no necesariamente coincide con el tema de la escritura. Y entonces en ese sentido, pues, si su cuenta no manejaba mucho dinero, seguramente va a ser un alertivo. Pero digamos que sí manejaba sobre esos valores. Bueno, por lo menos en su cuenta usted ya deja un rastro de haber recibido un monto y luego a la hora de hacer la investigación cabal que les indicaba, pues la administración tributaria lo que va a proceder es a verificar los montos o los posibles pagos que les hayan hecho sobre esa propiedad. Y definitivamente esos 75,000 que no se documentó y que seguramente es lo que no, en este caso, la persona no pudo demostrar, pues ya sería, en este caso, esa diferencia de cómo documentar esa parte y que, ojo, hay una factura por 95 y luego a continuación una escritura por 20. En este caso, definitivamente hay un tema muy evidente de evasión, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿cómo, qué otro documento podría uno obtener? Creo que en ese sentido, al uno adquirir la propiedad, debe de adquirirlo bajo los términos en los cuales uno los está pagando, ¿verdad? Y no caer en este tipo de situaciones que a la larga van a representar quizás una contingencia a futuro, ¿verdad? Es decir, nosotros al no tener, digamos, tener un contradictorio, porque tenemos una factura por un valor, pero una escritura distinta, entonces ahí únicamente lo que estamos demostrando es que, que, que alguien, porque podría ser inclusive a petición del cliente que diga, mire, aquí está la factura de los 95, pero mire, yo quiero que mejor el bien quede por 20. Y pues, como algunos dicen, ¿verdad? Bueno, al cliente lo que pida, ¿ah? Y entonces, bueno, hagamos el promedio, ¿no? Pero al final esto conlleva en algún momento una evasión de un tipo, ¿verdad? Entonces, esto va a representar en algún momento una contingencia. Entonces, esta parte sí estaría susceptible digamos, para efectos de la constructora, no tendría ni uno porque ellos están eh, facturando. El tema vendría ya cuando usted desee vender esa propiedad y ahí pues de una u otra manera usted pagaría mucho más impuesto, es decir, eh, su propiedad no diría, mire, me costó 95, porque realmente la escritura dice 20, ¿verdad? Entonces ahí es un tema más propio para futuro, ¿va? Pensando no hoy que lo estoy pagando, ¿verdad? Sino si de aquí a 5 o 10 años lo vendo o por pura casualidad lo vendo al año, eh, pues, caímos en el hipotético que lo vendo en 100. Y entonces diría yo, pero me costó 95 menos 100 son 5. Pero ¿qué si la escritura dice 20? Eso así las tengo registradas. Y entonces, bueno, aquí vienen otro tipo de situaciones, va como UCI, y que dejé de pagar quizás en un año que lo tuve, o cosas como esas. Entonces, ya vienen otro tipo de situaciones que me puedo ver eh, 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 ahí metido, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, lo ideal es que si yo compro una propiedad en X valor, pues la propiedad debe estar escriturada por el mismo valor para evitar ese tipo de situaciones que quizás, como les digo, quizás en el momento no tenga pero ya a futuro, pensando que quizás necesite hacer algo, esa propiedad me costó más y al final hacer ese tipo de situaciones, pues me van a llevar definitivamente una evasión en términos registrales, porque también ahí se paga por el valor y no digamos el tema de UCI. Muchas gracias, licenciado. Tenemos una consulta referente hacia pues las actividades que se vuelven recurrentes. Hay un par de preguntas referentes con este tema. Por ejemplo, bueno, yo tengo una empresa que se dedica a compraventa de zapatos, XY razón,
y tiene un local en arrendamiento, entonces prácticamente tiene que facturarle todos los meses, tiene que, pues recibe el dinero mensual. Y entonces la pregunta va enfocada un poquito más a qué debemos de realizar en esas actividades que se vuelven recurrentes. Por ejemplo, el estimado colega menciona, debemos ampliar nuestra patente de comercio, ampliar nuestras actividades en el RTU, en SAT, o menciona que podría ser que por el simple hecho de que de facturarlo mensualmente, ya se volvería recurrente en nuestras actividades. Licenciado. Claro que sí, claro que sí. Sí, en este caso, en el tema de las actividades recurrentes, eh, nosotros, como bien el ejemplo lo da, en este caso, la persona vende zapatos y esa, me imagino, fue su actividad desde un inicio, pero pues pueda pasar algo que a veces sucede y que pues en el tiempo de pandemia sucedió, que fue quizás que yo tenía, mi local era de tres locales y pues tenía un contrato 5 años, póngale, pero resulta que derivado de la poca demanda y que quizás ahora solo me dedicaba a entregar a domicilio, pues ya no necesito uno. Sin embargo, ese me representa a mí pues un costo en inicio y luego se vio una oportunidad de algún ingreso extra. De esa cuenta, pues empezó a arrendar el local y pues definitivamente al ya existir esa continuidad o esa recurrencia del servicio o de la actividad que se está haciendo, definitivamente se vuelve del giro. Es decir, en este sentido, estaríamos hablando de una segunda actividad, que en este caso sería la prestación de un servicio, que estaría dando en arrendamiento un, un local comercial. Y pues de esta cuenta, ahora, ¿cuál sería, cuál sería la, la situación o cuál sería lo mejor para poder hacer en el sentido, si tiene patente de comercio y pues si la necesita en ese sentido es esta patente, pues la podría hacer. Y también podría, y creo que por ese lado es el registro de un establecimiento por arrendamiento. Y entonces ahí ya tendría totalmente declarada esa parte. Puede ser que, por ejemplo, usted le esté arrendando a una persona, pongámosle a alguien que lleva una contabilidad y pues él diga, bueno, usted no se dedica a esto, ¿verdad? No, entonces, bueno, como no se dedica a esto, le voy a hacer una retenciones de capital y pues se las hace, ¿verdad? Y le aplica lo del artículo ahí que dice que del valor de la renta le resta el 30% y sobre el valor le retiene el 10%. Y pues usted diría, bueno, ahí ya salvé, ¿verdad? Pero consideremos el tema de que si es del giro o no, y si vemos finalmente esa parte sí está dentro del giro habitual al tener una continuidad de servicio. Es decir, no lo estamos haciendo por una única ocasión, es decir, un mes, unos días, sino que lo estamos haciendo más de 2, 3, 4, 5 meses, año o 2 años, y entonces ahí la situación cambia, ¿va? El sentido del giro ya se vuelve esto parte como como algunos en el chat de preguntas decía, como una segunda actividad, ¿verdad? Una segunda actividad que se tiene y que por ende eh, deberíamos de tener registrados. Entonces, lo ideal en este caso, sí, definitivamente sería registrar esa nueva actividad para poder ya extender la factura correspondiente y entonces en ese sentido ya no ser sujetos a una retenciones de capital porque ya es parte de su actividad. Cuando alguien emite una factura que no es de su giro y solamente lo hace por en esa oportunidad es que quizás muchos contribuyentes entienden que no es de su giro, ¿verdad? Pero a veces lo que sucede no es tanto eso, sino que la persona no ha inscrito
pero como quien lo recibe, al final ve, usted me está alquilando y vende zapatos, ¿verdad? Dice, bueno, no es de su giro, ¿verdad? Pero lo que ha sucedido ahí o lo que sucede es que la persona pues, no ha inscrito un establecimiento que preste el servicio de arrendamiento y pues quien recibe dice, bueno, esta persona no es su giro, pero realmente nosotros sabemos por la recurrencia que se vuelve algo habitual o algo del giro. Entonces, lo recomendable sí sería hacer el registro correspondiente para poder tributar conforme al, a la- a la- a- al régimen en el que se está inscrito, ya sea si se está en un régimen que no exceda que si no exceda los 150 o si ya excede, pues definitivamente sería de evaluar los regímenes de impuesto sobre la renta para poder tributar conforme la mejor conveniencia. Muchas gracias, licenciado. Tenemos una pregunta que se refiere a parte de su exposición sobre los derechos de llave y regalías considerados como ganancias de capital. No sé si podríamos pues ampliar un poquito más o mencionarlo para que la estimada colega o el estimado colega pues eh, lo pueda considerar. Sí, claro. Cuando hablaba en este caso, de los derechos de llave, o, o en este caso, de este tipo de ganancias, a lo que se refiere propiamente, eh, es de esos bienes intangibles, ¿verdad? Porque ahí habla de los bienes intangibles, que digamos, ¿a qué nos referimos con el derecho de llave? Nos referimos quizás a ese, no, nos referimos a ese renombre comercial, a esa acreditación. Y entonces, en ese sentido, si nosotros lo vemos, esa o regalía, ¿va? Porque podría ser eh, un claro ejemplo de esto es, eh, em, alguien tiene un establecimiento comercial acreditado y la persona decide venderlo, pero cuando él dice decido venderlo, él está diciendo que, miren, mi negocio está ubicado en la zona 1, tiene 20 años de estar acá, yo lo estoy vendiendo y estoy pidiendo un derecho de llave. Un derecho de llave es como estarle cobrando una comisión o aquí también como dice derechos o pidiéndole una regalía eh, porque usted va a tener ahora en posesión ese establecimiento. Entonces, usted se queda con mi renombre, eh, eh, con el local y por esa transacción, mire, le voy a cobrar 10,000 quetzales. Entonces, esa es donde encuadra este tema de los derechos de llave o la regalía. Entonces, de esa cuenta ahí se confabula y ojo, yo en la regalía o los derechos de llave no lo estoy haciendo cada mes, es decir, no todos los meses estoy cobrando un derecho de llave, entonces, no, porque ahí yo cedí esa posesión que ahora ya no tengo, y como una de las condicionantes es que sea de mi posesión, ¿verdad? En ese momento de mi posesión. Al yo otorgarlo, definitivamente ya pierdo esa posesión, y entonces ese derecho que la persona adquiere o obtiene derivado de esa transacción, ese es el derecho de llave, y sobre ese monto que me va a pagar, se daría esa renta de capital, ¿verdad? Esa cesión de derechos que constituyen parte de las rentas de capital mobiliario, ¿verdad? Muchas Gracias. gracias, licenciado. Tengo una pregunta referente a la compraventa de acciones. Tal vez en este punto, pues quisiera colocar un preámbulo que se me ocurre, ¿verdad? Un caso, por ejemplo, pues yo soy socio, tengo cierta cantidad de acciones, de repente vengo y digamos, mi acción a mí me costó 100 quetzales y decidí vender mi acción y mi valor comercial son 130 quetzales. Obviamente eso es desde mi punto de vista como socio y no como empresa. ¿Qué procedería en este caso? Bueno, en este caso lo que procede es, digamos, si yo mi acción la compré en 100 y ahora la pienso comercializar y la vendo en 130,
ahí es donde está esa ganancia, ¿verdad? Es decir, ese valor adicional que se adquiere al hacer esa transacción, que básicamente es precisamente eso lo que se graba, esa ganancia de capital. O sea, yo tengo un capital que era 100, pero al hacer la transacción en 130 ya obtuve una ganancia. Y entonces esa ganancia es la que se graba. Ahora, aquí siempre veamos este concepto. Eso no es del giro habitual. O sea, yo no estoy vendiendo acciones todos los días o no estoy vendiendo acciones cada mes. Eso es una situación que se da pues de manera extemporánea. Puede ser que yo tenga 100 acciones, por ejemplo, y que esté vendiendo 5 acciones en un día, el otro mes venda otras, pero ojo, no me dedico a eso, o sea, y tampoco me voy a dedicar a eso, porque una vez me acaben las 100 acciones, ya no tengo más acciones, entonces no es que con eso yo vaya a hacerlo toda la vida o lo haga en un tiempo, sino que únicamente es de una manera ocasional o de una manera que no es habitual. Y máxime, si por ejemplo el accionista ni siquiera es empresario o tiene un negocio, sino se dedica de manera, pues quizás pueda ser en relación de dependencia o siendo de manera liberal, desarrollando alguna actividad profesional. Entonces, es algo que de esa actividad liberal a una venta de acciones no es algo. Lo que podría ser que claro, no tiene nada que ver con esto, es quizá la venta de bienes, ¿verdad? Bienes inmuebles, pero esa ya sería una actividad, ¿verdad? Pero en relación a las acciones, sí, definitivamente sería básicamente sobre ese valor. Y como lo vimos en el artículo, en los artículos 88 y 89, una de las bases es establecer el costo de adquisición. Y el costo de adquisición que usted va a determinar es el costo que obtuvo o que pagó cuando adquirió esa primera acción y luego lo va a comparar versus el precio que ahora le están pagando. Y entonces ahí es donde se termina esa diferencia. 100 menos los 130, ya 30 quetzales por el 10% y ese sería nuestro impuesto sobre ganancias de capital a pagar. Muchas gracias, licenciado. Tenemos pues otra pregunta de un colega que nos menciona. Pues en este caso se lo voy a leer casi literalmente. Para llenar la declaración de ISR de ganancias o pérdidas de capital, pago mensual, en el supuesto de que se da la venta de dos bienes de la empresa, entendiendo que no son del giro habitual y ya tengo mi valor en libros. Un bien me da pérdida de capital y el otro me da ganancias de capital. ¿Se tiene que llenar una boleta de SAT por cada uno o se unen los dos y se hace una declaración solamente? Le dejo el tiempo, licenciado. Claro que sí. Definitivamente en este caso, como bien lo recalca el profesional, es una actividad que se dio de manera ocasional. Y como bien nos dan el ejemplo o en el supuesto, en uno se obtuvo una ganancia y en el otro se obtuvo una pérdida. En este caso, la declaración es por contribuyente, es decir, si él obtuvo varias rentas o obtuvo diferentes eh, formas de rentas de capital, lo haría en una única declaración y haciendo ese neteo, ¿verdad? Es decir, en uno tuvo ganancia, en otro pérdida y pues determinar el impuesto. Ahora, lo que sí es cierto es que aquí él, para efectos de su determinación, debe de tener en algún momento eh, un soporte de cómo fue que hizo su declaración. En este caso, como bien nos apunta la persona, eh, en una venta de esa propiedad tuvo una pérdida. Entonces, en ese sentido, inclusive eh, esa pérdida asumo que como es una empresa, lleva una contabilidad. La contabilidad debe de llevar los datos de la depreciación, quizás de mejoras, quizás de ciertas situaciones que hayan y luego él determina su valor en libros versus su valor que lo está vendiendo y de esa cuenta determinó su pérdida. Entonces, de esa cuenta, esta parte debe de considerarla para efectos de poder establecer de manera correcta esa declaración que va a transmitir para que finalmente
pueda declarar conforme a lo que le corresponde. Es decir, en ese sentido, considerando ambas transacciones para efectos de que, porque inclusive, si vayamos en el supuesto que desee presentar dos declaraciones, lo que digamos digamos dice, voy a presentar la declaración por pérdida primero, y luego presento la declaración por ganancia, se va a percatar que cuando esté llenando la segunda declaración, le va a decir como que estuviera rectificando su declaración, y realmente no está haciendo eso, sino lo que él está haciendo es haciendo una declaración de otra operación, y de esa cuenta, entonces sí es necesario que consolide su declaración y presente una única por el concepto máxime que el concepto es el mismo. Y si fueran varios, por ejemplo, que se sacó la lotería, que ganó inmuebles, que tuvo ganancias por acciones, el formulario permite hacer ese tipo de cosas. Entonces, no es limitativo el formulario para poder detallar todas aquellas ganancias de capital, y pues dice uno, bueno, de rentas de capital mejor porque es más sencilla la declaración, y como es ocasional, no es todos los meses, es más sencillo. Entonces es una forma de cómo debe de hacerse la declaración. Muchas gracias, licenciado. Tenemos otra pregunta un poquito recurrente sobre si existe un mínimo por el cual se tenga que hacer las retenciones de rentas de capital. ¿Existe algún mínimo Eh, para...? no, en ese sentido, la renta de capital no tiene, digamos, si vemos los artículos del apartado específicamente, dentro de las extensiones, no hay ninguna que establezca, por ejemplo, un mínimo para no pagar, ¿verdad? Y por ende, para no retener, o sea, no existe una, eh, eh, un mínimo que diga no se deba. Y un ejemplo de esto, que quizás muchos lo verán, es por ejemplo cuando el banco le paga a usted un interés. Por ejemplo, si usted ganó un quetzal de interés, el banco le retiene el 10% de ese quetzal. Entonces, si usted se da cuenta, ahí, aunque sean 50 centavos, le va a retener 5 centavos de esos 50 centavos. Entonces, no hay un mínimo. Ahora, alguien dirá, oh, la gran, hacer una retención por 50 o por 5 centavos. Claro, ellos no hacen una declaración por cada cuentaviente. Ellos hacen una declaración por todos los cuentavientes. Entonces, imagínense la cantidad que es, ¿verdad? Entonces, claro, si lo vemos de manera unitaria o personal, sí son una cantidad, dice uno, la gran, ¿cuántas declaraciones de estas? Sí sería un monto bastante considerable, pero eh, un ejemplo ahí, claro, es si a usted le están pagando 50 centavos de intereses, le están practicando incluso ahí, a continuación en su estado, usted ve pago de intereses, y luego ve ICR, y ese 10% de este monto que le pagaron, que cabal están descontando para efectos de ya declararon dentro de los 10 siguientes días del siguiente mes. Muchas gracias, licenciado. Pues, perdón, Entonces no hay monto mínimo. no hay monto mínimo, hay que pagar impuestos. Correcto. Ok. Con mucho gusto. Tenemos también, pues considerando el tema de tiempo, licenciado, vamos a dar repaso a una última pregunta y me gustaría tal vez que fuese de alguien a viva voz. Lastimosamente, pues por tema de tiempo, sí solamente nos quedaría específicamente para una persona. Entonces tenemos al licenciado Luis Felipe Arévalo. Licenciado, pues le vamos a permitir el uso de la palabra. Licenciado. Buenas noches. Sí, muy buenas noches. Sí, muy buenas noches, licenciado. licenciado. Adelante. Hay un tema interesante con relación a la venta de las acciones. Esa diferencia que ustedes mencionan ahí de 30 quetzales, que es la que está sujeta a pago del ISR, ganancia de capital. Esto básicamente del lado de la empresa que está comprando la acción sería un crédito mercantil, licenciado, para la empresa
que está adquiriendo la acción? Sí, definitivamente. Ya está, licenciado, ya puede hablar. Tiene el micrófono apagado, licenciado. Perdón, Eh, perdón. Sí, ese también es es un ejemplo como lo que en algún momento nos preguntó la persona sobre el derecho de llave, ¿verdad? Ese estaría, inclusive la misma ley habla que cualquier nombre que se le quiera dar, ¿verdad? Es decir, si le damos, le damos ganancia en acciones, podríamos decir quizás derecho de llave, quizá, o como lo que decía el colega acá, un crédito mercantil, pero en sí lo que se graba es la naturaleza o el fondo de la actividad. Es decir, si al final determino que lo que se está ahí estableciendo es de la compra de una acción y porque alguien la está vendiendo y de esa diferencia se está determinando ese monto, es donde se da el gravamen o la renta de capital. Muchas gracias por su amable participación, estimado licenciado Leiva. De parte del Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala, pues queremos agradecer su tiempo y su amabilidad por compartir con nosotros su experiencia, y le queremos otorgar un diploma de forma electrónica que dice de la siguiente manera. El Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala otorga el presente diploma al licenciado Manuel de Jesús Leiva Velázquez por su participación como expositor en la conferencia virtual Diplomado ISR Sesión 7, Rentas de Capital y Ganancias de Capital. A los profesionales de Contaduría Pública y Auditoría en Guatemala, febrero de 2023. Aparece la firma del licenciado César Tzul, quien es nuestro actual presidente de Junta Directiva, y del licenciado Sergio Gutiérrez, quien es el actual secretario de Junta Directiva. Antes de dejarle el uso de la palabra para poder pues finalizar nuestra sesión con sus amables comentarios, queremos recordarle a todos los asistentes que nuestra siguiente sesión es el día 6 de marzo. Sería la sesión número 8 y estaríamos finalizando con el diplomado el día 13 de marzo. Entonces agradecemos mucho su participación y le dejo el uso de la palabra al estimado licenciado Leiva para que pueda darnos sus conclusiones de esta sesión y tal vez algunos consejos para poder hacer nuestras presentaciones. Estimado licenciado, le dejo el uso de la palabra. Claro que sí. Muchas gracias. Agradezco al colegio y a la Comisión Tributaria por la oportunidad que nos dio de poder en esta hora participar dentro de este diplomado, que como bien lo indicábamos, ya estamos en su séptima sesión y pues ya solo nos quedan 2 sesiones más. El próximo, la próxima semana no tenemos sesión, ¿verdad? Sino es hasta la siguiente. Eh, Creo que se consideró por el tema que era fin de mes y pues alguna actividad que el colegio podía tener y que creo que se va a tener. Entonces, esa parte se consideró y pues ya estamos por dos. Vi dentro de las preguntas, algunas preguntas que están relacionadas con personas residentes y no residentes. De hecho, los que hacen falta están las rentas de trabajo y el tema de las rentas de los no residentes y los residentes. Entonces, ahí se va a hablar algo en relación a eso. Así que, atento, colegas, que también ahí hay todavía información y tópicos que todavía no hemos tocado, que no es que no los hayamos podido tocar, sino que van a ir en su apartado correspondiente. Así que muchas gracias por su atención y Dios bendiga a los casi más de 1,400 que estuvieron conectados y que estuvieron aquí pendientes. Y ahorita estamos 1,300. Así que gracias a todos y una excelente noche. Buen descanso. Gracias, David. Muchas gracias a todos nuestros estimados colegas. Igual los queremos invitar a nuestras siguientes sesiones que vamos a tener. Pues el día de mañana tenemos la siguiente sesión del diplomado de NIAS. Entonces también los esperamos y de parte de personal, pues que tengan una excelente noche y puedan recuperar energías para nuestra actividad de mañana.
Muchas gracias, licenciado Leiva, por su amabilidad y nos vemos en una próxima sesión.